Pero escúchame, vengo a decirte que lo mejor está por venir. Está, como decía el texto que ha leído el pastor en Isaías, que hay algo nuevo que está aconteciendo. Y el mismo profeta Isaías dice, ¿no lo percibes? Y qué bueno es que podamos percibir eso nuevo, porque todo lo nuevo de Dios es extraordinario y Dios quiere hacer algo maravilloso. Y hay un texto que está resonando junto con este en mi corazón en los últimos meses, y es el de 1 Corintios 2:9, que dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que, y que no han entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene para aquellos que le aman. ¿Tú le amas? Ahora, esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han entrado en el pensamiento ni en el corazón de un hombre, nos evocan a algo que es extraordinario, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han entrado ni siquiera en la mente del hombre. Y eso a mí me hace recordar que mi Dios es extraordinario, que lo que Él hace es fuera de lo común. La palabra extraordinario es, precisamente su antónimo es ordinario, común, normal. ¿Y cuántos saben que Dios, nuestro Dios, no es un Dios ordinario? Él no es normal. Él no es algo que no tiene ni fuste. No, Él está lleno de poder. Él está lleno de sabiduría. Solamente tienes que ver la naturaleza para ver que tenemos un Dios extraordinario, creador, lleno de diseños y que quiere embarazarnos a nosotros con su Espíritu Santo, para que podamos vivir en una vida que es sobrenatural, una vida extraordinaria. Y yo quiero que tú creas esto, porque Dios tiene algo extraordinario. De hecho, mira, escúchame, nacemos, desde nuestro nacimiento, en nosotros hay un anhelo por lo extraordinario, aunque no lo creas. Cuando tú miras, por ejemplo, las películas más taquilleras de la historia en el cine, son las películas de los superhéroes. ¿Por qué? Porque son personas o hombres haciendo cosas extraordinarias. Por eso son las más taquilleras y son las que más nos llaman la atención. Y todos nacemos con ese algo innato, porque eso es el proyecto, la imagen de Dios en su creación. Todos queremos vivir por algo extraordinario, algo que sobrepase aún más allá nuestra capacidad. Lo que pasa es que también es verdad que tenemos un enemigo que trabaja fuerte desde nuestra infancia para que desaparezca ese anhelo por lo extraordinario en nuestra vida. Y viene a marcar tu vida con muchas maneras, quizás todos hemos sido dañados, porque ese es su propósito. El propósito de Él es que tú no desarrolles eso extraordinario que Dios tiene con tu vida. Y por eso quiero, antes de introducirte al mensaje, quiero decirte algo muy importante, que tú necesitas saber para poder alcanzar eso extraordinario que tiene Dios contigo, porque todos tenemos algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si nosotros cumplimos el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, va a ser algo extraordinario, independientemente de lo grande o lo pequeño que parezca a los ojos del mundo. Ahora, lo primero que tienes que tener claro es algo que a veces nos impide vivir de una manera extraordinaria, y es una falta de identidad. Precisamente por eso, porque nuestro enemigo, desde que nacemos, está intentando socavar nuestra identidad, robar nuestra identidad. Está intentando, a través de circunstancias, a través de cosas que han dañado tu alma, tu mente, tu físico incluso, intentar que tú no te creas que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Ahora, eso muchas veces crea algo en nosotros, y es que nos quita la identidad y no nos sentimos amados. Entonces, lo primero que tú tienes que saber, si quieres verdaderamente moverte en eso extraordinario que Dios tiene para ti, es algo que hemos cantado hoy, y es que Dios te ama. Es lo primero que tienes que saber. No sé si tu padre te amó, no sé si en el colegio no te amaron tus profesores, no sé si la vida, hay gente que dice, la vida no me ama, la vida no me ha tratado bien, pero déjame decirte que Dios sí te ama. Y Dios te ama de una manera incondicional. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y tampoco puedes hacer nada malo para que Dios te ame menos. Él te ama siempre. Te ama siempre. Y te ama el Padre. ¿Y sabes cómo te ama el Padre? Según Jesús, en el capítulo 17 de Juan, el Padre te ama, dice Jesús,
porque tú los amas como me amaste a mí. ¿Cómo te ama el Padre? Como ama a Jesús. ¿Te da identidad eso? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿sabes el Hijo cómo te ama? El Hijo te ama más que a sí mismo, porque se entregó por ti. En la cruz del Calvario ocupó tu lugar. Y Él te ama más que a sí mismo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo te ama el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es tu compañero, es tu amigo, es tu paracletos, es aquel que te revela al Hijo, es aquel que da testimonio dentro de ti que eres hijo de Dios, que te da identidad, que te acompaña, que te guía, que te fortalece, que te da su unción. El Espíritu Santo te ama, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Dios es amor en esencia. Así que no sé, si crees que nadie te ama, déjame decirte que Dios te ama. Y ese es el pilar que tiene que sustentar tu vida, que te da identidad para que tú puedas lograr todo eso que es extraordinario que Dios tiene con tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque la revelación del amor de Dios es liberador. Mira al de al lado y quiero que lo mires bien y que pienses, Dios me ama a mí igual que a Él. No te ama más ni menos, te ama igual. Por eso es tan importante que tú te sepas amado por Dios. Porque es importante que seamos un cuerpo, que funcionemos en unanimidad, sin envidias, cada uno sabiendo que lo que Dios tiene con él es extraordinario, sea la función que sea. Entonces, el saber que Dios me ama igual que el otro, me da a mí una identidad tremenda de hijo y una seguridad de que lo que Dios tiene conmigo es igual de importante que lo que tiene con otro, esté más expuesto o menos. Camino libre de envidias, libre de mirar a otros. Por eso necesitamos la revelación del amor de Dios, saber que Dios nos ama profundamente, nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Él nos ama. ¿Te lo crees esto? Así que tenemos que entender eso para poder ir a lo extraordinario que Dios tiene con nuestra vida. Ahora voy a entrar ya al tema. Que Dios nos ame, eso es un error que muchas veces cometemos. Dios nos ama, ¿verdad? Y hemos dicho que no podemos hacer nada para que nos ame más. Y tampoco podemos hacer nada malo para que nos ame menos. Él nos ama. Pero muchas veces confundimos amor con contentamiento. O sea, que Dios nos ame no quiere decir que esté agradado con nosotros. ¿Cuántos sois padres aquí? ¿Hay algo que tu hijo pueda hacer para que lo dejes de amar? No, pero siempre no te agrada, ¿no? Si te trae unas notas desastrosas no te agrada, pero no dejas de amarlo. Y el gran problema que tenemos muchas veces es que vivimos vidas mediocres sin agradar a Dios y pensamos que como Dios nos ama, sí, Él te ama, te lo vuelvo a repetir, nunca va a dejar de amarte, pero es muy diferente el que te ame a que nosotros le estemos agradando. Y si nosotros queremos agradar el corazón de Dios, tenemos que buscar vivir en la dimensión de lo extraordinario, de lo sobrenatural. Vivir para algo más que nosotros mismos. Vivir para algo que trascienda aún generaciones después de nosotros. Vivir por algo más importante que nosotros mismos. Me hago entender, ¿verdad? Algo más importante que ir a trabajar, levantarme, ir al Mercadona, a casa, a la reunión, algo que, como dice Vanessa, algo que trascienda de verdad, algo que verdaderamente sea extraordinario. Y no hablo de lo que el mundo entiende por extraordinario. He dicho en la primera reunión que lo extraordinario es cumplir el propósito de Dios, independientemente de lo que sea. Hablábamos de ministerios longevos, como el del Billy Graham, como el del fallecido recientemente Luis Palau, que tú los ves y han sido hombres que han tenido ministerios extraordinarios. Pero también tenemos en la Biblia un Esteban, que era un joven prometedor que murió apedreado y no llegó ni siquiera casi a comenzar su ministerio. Pero no dejó de ser extraordinario, porque cumplió el propósito. Vemos el ministerio de Jesús, apenas 3 años. ¿Fue extraordinario Jesús?
Quizá en pensar en extraordinario es que vamos a agradar a todo el mundo y quizá extraordinario no vamos a agradar a todo el mundo. Jesús fue extraordinario y vieron muchos que le siguieron, pero otros que eran detractores de él y le crucificaron. Ahora, lo que ambos sabían es que Jesús era extraordinario, tanto los que lo odiaban como los que le amaban. Así que tú y yo estamos llamados a ser extraordinarios. Porque Jesús lo dijo cuando se fue, cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Amén. Ahora, eso es extraordinario que Dios tiene con nosotros, o que quiere hacer a través de nosotros, necesita de algo muy valioso, algo que es imprescindible para nosotros, y es de lo que hoy estaba hablando esta mañana, ¿no? Y hemos empezado a estudiar. Quiero que veamos 3 palabras, ¿no? Basadas en el texto, en 2 textos, pero el primero de ellos es Romanos 12:6. No sé si lo podemos proyectar. El título de la enseñanza es Empoderados para lo extraordinario. Empoderado, vamos a ver esa palabra, para lo extraordinario. Y el texto es Romanos 12:6, mira lo que dice. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Me encanta. O sea, yo cuando leo esto digo, Dios en su gracia me ha dado a mí dones diferentes, a mí y a mis hermanos, para hacer bien determinadas cosas. Y para mí, ¿sabes qué? Esas cosas son extraordinarias. Son cosas que Dios nos ha delegado en su gracia y nos ha capacitado con dones para hacer diferentes cosas. Y la primera palabra que quiero que veamos es gracia. Gracia es la primera palabra. Y hay 2 aspectos que tenemos muy claros siempre los cristianos con respecto a esta palabra gracia. Uno de ellos es que la gracia nos salva. Por gracia sois salvos, dice Romanos, y esto no es de vosotros, pues es don, regalo. Porque la gracia es un regalo, algo inmerecido, algo que tú y yo no merecíamos y que Cristo logró por nosotros y nos ha regalado. ¿Hay que pagar algo? No, es gratis. No tenemos ningún problema para entender eso. Por gracia sois salvos. Uno de los aspectos es la salvación. El segundo aspecto es el perdón. Todos sabemos que cuando nos arrepentimos, cuando fallamos, cuando pecamos y nos arrepentimos y venimos con un corazón arrepentido, Dios en su gracia nos perdona. ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre. Hay perdón ilimitado en la cruz del Calvario. Él nos perdona. Y esos son 2 conceptos que tenemos muy claros. De hecho, a veces caemos en el término de abusar de la gracia, ¿no? Usar mal la gracia. Pensar, como decía Pablo, que la gracia era un pretexto para pecar deliberadamente. Pero vamos a ver que la gracia no solamente es salvación, no solamente es perdón. La gracia es empoderamiento. Es poder de Dios. Y ese es el aspecto quizá que más pasamos desapercibido muchas veces en nuestra vida, pero necesitamos saber que la gracia no solamente es salvación y perdón, la gracia es poder. La gracia es un paquete, decía esta mañana que no es un paquete de Amazon, es un paquete, me gusta verlo como un paquete, perdona la expresión, que Dios nos regala cuando nosotros ponemos la fe en Él, nacemos de nuevo, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, y Él nos da un paquete que es la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero también nos da la nueva naturaleza. Nos da el nuevo hombre, la nueva mujer, y ahí precisamente es donde está Cristo, su naturaleza en mí. Es donde está el poder, el empoderamiento para yo poder vivir una vida extraordinaria. Una vida fuera de lo normal, una vida que no es ordinaria, una vida que es sobrenatural, porque es la vida de Dios en mí, es su propósito, es su voluntad. Todo lo que tú hagas, por pequeño que parezca, con la gracia de Dios, es sobrenatural. Chicos, gracias por la proyección. Es sobrenatural lo que estáis haciendo hoy. Porque lo estáis haciendo con la gracia. Cámaras, tenéis que entender esto. Amén. Ahora,
esa palabra, gracia, aparte de ser salvación, perdón, di conmigo empoderamiento. Yo quiero que veamos la definición de empoderamiento rápidamente. Empoderamiento, adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. O sea, la gracia me da a mí el poder de independizarme del diablo, de independizarme del mundo, de independizarme de mi vieja naturaleza, de independizarme de todo lo que me arrastra a una vida mediocre, ordinaria, sin fuste, a eso que me hace vivir arrastrándome por la vida, como yo digo. O sea, la gracia me da ese poder para independizarme de todo eso, porque eso me hace no tener el favor, me hace un desfavorecido. Y entonces la gracia me da el favor de Dios para mejorar nuestra situación. Amén. Seguimos, mira. La gracia es el poder de Dios actuando en favor nuestro. La gracia es el poder de Dios actuando en favor nuestro. Eso es salvación y perdón, pero también la gracia es el poder de Dios actuando a través nuestro. Y eso es empoderamiento. Amén. Seguimos, mira. Dios dice algo a Pablo. Dice, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Pablo le estaba pidiendo al Señor que le quitara su aguijón en la carne. No voy a ahondar en eso. Y de repente Dios le dice, Pablo, ya, la tercera vez que oró. Mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia, como dice la Reina Valera, porque mi poder actúa mejor o se perfecciona en tu debilidad. Seguimos, mira. La palabra gracia en griego es charis. El diccionario Strong dice regalo, favor, beneficio. Todo lo que la mayoría de los cristianos entendemos, ¿verdad? Regalo, favor, beneficio. Sin embargo, el diccionario continúa diciendo que esta palabra significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, la gracia se refleja, la gracia se ve. Cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 11, dice el versículo 23 que Bernabé vio, nadie le contó, nadie le dijo, sino que él vio la gracia y exhortó a los hermanos a permanecer fieles en ese lugar, porque Bernabé percibió, di conmigo, la gracia se ve. Como dice Juan Carlos muchas veces, se nota porque se nota, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante, mira lo que dice Pedro. La gracia se nota, pero la gracia también aumenta, porque Pedro nos dice, a ver, ¿dónde está? El primera de Pedro, lo tengo por aquí. Segunda de Pedro 1:2 dice, que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. O sea, Pedro está orando, intercediendo y diciendo que Dios os dé más gracia. Di conmigo, la gracia aumenta. La gracia se nota y la gracia crece, aumenta, se desarrolla. Amén, seguimos. Gracia es la presencia empoderadora de Dios que nos da la habilidad de ir más allá de nuestra habilidad natural. ¡Wow! Esto es tremendo. Seguimos. Romanos 12:6, otra vez. Ahora quiero que veamos la segunda palabra, que es donde nos hemos quedado este primer turno. Romanos, dale para atrás, lo leemos. Dios, en su caris, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y la siguiente palabra es dones. Ahora, si tú le añades a la palabra griega caris una M y una A, tenemos carisma. Y esa es la palabra griega para dones, carisma. Di conmigo, carisma. Carisma, su significado es una dotación especial de gracia que empodera a un individuo con una habilidad especial. Y aquí estábamos hablando y no hemos quedado a medias de lo que, bueno, a medias, hemos casi terminado, pero el carisma de Dios nos da a ti y a mí la habilidad de ir más allá de lo natural, de nuestra propia habilidad natural. Y es muy importante que entendamos que Dios ha puesto como mínimo un don, yo creo que muchos más en cada uno de nosotros,
Pero Él le da a cada hijo suyo, le da dones. Yo quiero que mires al que tienes al lado y eres único. Tú eres único. O que te mires a ti mismo. Puedes poner, el otro día lo hacía, ¿no? Puedes poner tu teléfono con la cámara mirándote a ti mismo, te miras y dices, soy único. Dios te ha hecho de una manera única. Y Él ha puesto en ti dones. Y esos dones no solamente son, como hemos pensado muchas veces, los dones solamente los tienen los pastores, solamente los tienen los misioneros, solamente los tienen los evangelistas, solamente los tienen los ministros de alabanza. ¡No! Cada uno de los hijos de Dios tiene carisma, tiene dones. Dios no crea nada inútil. Y ese carisma que Dios ha puesto en ti se puede manifestar con un don, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con varios dones. Incluso muchos vamos a llegar al cielo y en ese momento, cuando estemos delante de Cristo, vamos a descubrir quizá dones que Jesús nos va a decir, ¿sabes que tenías este don? Digo, caché la mona. ¿Por qué no lo descubriste, Josué? Yo lo tenía para ti, pero no lo buscaste. Porque a veces el Señor no es que no quiera mostrarte los dones que tienes, es que Él le anhela que tú le busques a Él para encontrar en Él lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque Él quiere que vivamos dependientes de Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hablaba un poquito de mí, ¿no? Esta mañana. Hay dones que parece que son obvios en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú me miras a mí, puedes ver que está el don de pastorear, de comunicar, de enseñar, de predicar. Ahora, ¿estaba ese don siempre en mi vida? No. La respuesta es claramente que no. Quizá hay otros, como explicábamos, que son dones con los que nacemos, incluso ya innatos en nosotros, como poníamos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía, desde antes de nacer, un don muy importante para su ministerio. Su ministerio era prepararle el camino al Mesías y él fue dotado con un don muy importante, que era el de reconocer al Mesías. Y ese se manifiesta ya incluso antes de nacer. Cuando María va a ver a su prima Elizabeth, ambas están embarazadas. María está embarazada de Jesús, Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista, y cuando se ven, dice que el Espíritu Santo tocó el vientre de Elizabeth y Juan el Bautista pegó un salto en el vientre porque ya tenía el don de reconocer al Mesías, que le iba a ser necesario. Años más tarde pasó en el río Jordán cuando fue a bautizarse. Él pudo reconocer al Mesías. Lo estás viendo, ¿verdad? Era un don necesario para su ministerio. Y ponía un ejemplo de que yo, por ejemplo, he nacido con algunos dones ya, otros no. Como este, por ejemplo, de predicar, de enseñar, de pastorear, no es un don que yo tenía. Al contrario, todo lo contrario, me veía muy incapaz de esto. Y recuerdo cuando el Señor empezó a hablarme muy temprano, con 14 o 15 años, a través de pastores y gente, profetas que venían, me profetizaban que yo iba a ser alguien que iba a predicar el Evangelio, que iba a predicar la palabra. Luego tuve mis años rebeldes, me perdí, conocí mi testimonio, volví al Señor, pero ya hubo una confirmación a través de mi pastor, mi paternidad. Hubo una confirmación de que, oye, es que esto parece que va en serio. Yo le decía, no, yo no puedo. ¿Cómo voy a coger yo un micro? Soy incapaz. ¿Cómo voy a comunicar yo? A mí me costaba horrores transmitir una idea. Yo tenía una idea en la cabeza y lo que más me costaba era ponerle palabras. Y yo veía a los pastores predicar, a Fernando, veía a Marcos, veía al pastor Juan Carlos, por supuesto, y veía a todos, y veía a Radamés, y decía yo, ¿cómo me voy a subir yo ahí? Imposible. Eso es imposible. No puedo. Hasta que yo me di cuenta que era parte de mi llamado y que realmente era un don que Dios quería impartir a mi vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que el don no es mío. Porque el don es gracia. Es su gracia en mí. No es algo que yo tenga innato. Es su gracia. Igual que el don de antes de nacer, también es su gracia, porque es algo que Él nos da. Él nos crea de una manera. Pero hay otros que son impartidos. Hay otros que
que lo recibes a través de una palabra, a través de una impartición, a través incluso de una imposición de manos. Como ayer cuando estábamos orando por los siervos, ¿verdad? Y estamos imponiendo manos sobre ellos. Y ahí hubo una oración poderosa, ¿no? Y yo sé que ahí pasó algo que vamos a ver después. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que todo apuntaba a que yo realmente iba a tener que comunicar la palabra. Y dije, madre mía. Y recuerdo que dije, yo no puedo, Señor. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Amén. Y eso es bueno, porque cuando tú llegas a la conclusión de que es imposible y que necesitas la gracia de Dios, estás en el mejor momento. Y sabes, yo me alegro hoy día de ese don y de esa habilidad, pero siempre tengo bien presente que no es mi don ni es mi habilidad, sino que es su habilidad, es su don, no es mío. Amén. Y esa es precisamente una de las definiciones de carisma. No es tu habilidad, es su habilidad operando a través de ti. Nunca te adueñes de algo que no te pertenece. Amén. Y siempre te mantiene humilde, por ejemplo, como decía esta mañana en el primer turno, recordar tus primeras prédicas, ¿no? Porque hemos dicho que el don se refleja, se nota, pero también aumenta, ¿no? También crece. Así que no te desanimes. Si Dios te ha llamado a hacer algo y quizás te ves escaso, tranquilo. Hay margen de mejora, hay crecimiento. Y también prepárate. Prepárate. Observa. A mí cuando ya me vi que me caía, empecé a observar, a ver, a mejorar, a intentar despertar cosas en mí para poder aprender a comunicar, aprender a predicar, leer, estudiar, prepararte. ¿Tú te imaginas subir aquí y no saber, yo qué sé, dónde está Romanos? Ni que era una carta de Pablo. Tendrás que prepararte, ¿no? Amén. Ahora, hay dones que yo no tengo. Yo lo he intentado, por ejemplo, el de cantar, ¿no? Y no lo tengo. Yo me he dado cuenta por la expresión de la cara de mi mujer, de mis hijos, cuando estoy en casa, de algún cojinazo que me cae. ¡Cállate, por favor! O sea, no tengo el don de cantar. Tampoco el de tocar la guitarra. Bueno, tocarla sí, puedo tocarla, pero que salga música ya es otra cosa. No tengo esos dones. Y yo entiendo, y es lo que tenemos que hacer, entender cuáles son nuestros dones. Y déjame decirte algo. Mira, creo que lo anotaba. Feliz es la persona que reconoce sus dones y opera en ellos, e infeliz es la persona que intenta ser lo que no es, que intenta operar en el don que no tiene. ¿Amén? Ahora, los dones que Dios ha puesto en ti, vuelvo a repetir, son únicos y son necesarios ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca y también para que la cosecha de almas se pueda dar. Son cruciales. Y tú tienes dones. Dios ha puesto su gracia en tu vida y tienes la habilidad de ir mucho más allá de tu propia habilidad natural. ¿Tú puedes creer esto? Dios ha puesto su carisma, su don específico en tu vida y quizá a veces pensamos que ese carisma y ese don tiene que ver mucho con lo que pasa aquí arriba. Pero déjame decirte que hay mucho más carisma abajo que arriba. Porque el carisma, el don que Dios te ha dado, a lo mejor si lo limitas aquí, estamos limitando a ese Dios tan extraordinario. Esto es necesario, claro que sí, pero aquí si te pones a pensar, aquí es el de tocar, el de enseñar, el de predicar, pero ¿qué me dices de abajo? No puedes limitar a Dios a simplemente encasillar el carisma y el don aquí arriba, porque hay mucho más carisma en las sillas. ¿Puedes creer esto? Quizá tu carisma, joven, es ser un cirujano. Quizá tu carisma es ser un emprendedor. Alguien que tiene un diseño, alguien que crea. Quizá es ser un ingeniero y hacer algo, crear algo, no sé.
ser un deportista de élite, ¿por qué no? O ser un buen padre, o ser una buena ama de casa, o ser, no sé, es extraordinario si tú verdaderamente entiendes que tu carisma es algo que Dios te ha dado, es un regalo y lo pones a su servicio. Los dones son interminables. ¿Sabes qué? No hay una lista completa en la Biblia que mencione todos los dones. Habla de los dones del Espíritu, pero no hay una lista. Pedro dice multiforme caris, multiforme gracia. Digo conmigo, multiforme gracia. Amén. Y Dios te ha dado como mínimo un don en tu vida para que tú vivas una vida extraordinaria. Ahora, la tercera palabra para terminar se encuentra en 1 Corintios 4:1. Dice que todos nos consideren, Pablo, que todos nos consideren servidores de Cristo y mayordomos. Y esa es la palabra que quiero que veamos. Mayordomo. Mayordomo. Mayordomía, según el diccionario, es responsable y cuidadoso manejo de algo que ha sido confiado al cuidado de uno. En griego es oikonomos, que luego deriva en el latín oikonomía, que de ahí viene la palabra economía. ¿Ok? Oikonomos dice uno que tiene la autoridad y responsabilidad de algo. Su segunda acepción es uno que está a cargo de algo, uno que se responsabiliza por algo, un administrador o gerente. Y en base a esas dos definiciones, mira estos 3 puntos muy importantes de mayordomía. Mira, número 1, el mayordomo es un supervisor de algo que le pertenece a otra persona. O sea, el don que tú tienes le pertenece a Dios. Y tú tienes que ejercer mayordomía sobre ese don. Segundo, el mayordomo carga con la autoridad para manejar lo que le ha sido confiado. Tenemos autoridad para manejar lo que nos ha sido confiado. Tercero, el mayordomo es responsable y dará cuentas al dueño de cómo manejó lo que le fue confiado. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de mayordomía muy claro y evidente en la vida de José, con Potifar. Dice que Potifar no se ocupaba absolutamente de nada en casa excepto de lo que tenía que comer. Por lo que luego pasó, parece que no se ocupaba de su mujer tampoco. Pero José, en casa de Potifar, se ocupaba absolutamente de todo, hasta tal punto que Potifar solo se preocupaba por qué tenía que comer. O sea, Potifar confió a José todo. Y sabes que no estaban microcontrolándolo. Potifar no estaba ahí encima de él controlándolo. Solamente le entregó la responsabilidad de toda la casa a José y ya no se preocupó. Y eso es algo que muchas veces a los pastores nos pasa, ¿no? Cuando delegamos algo, nos da mucha bronca el tener que estar encima. Porque si nosotros como pastores delegamos algo, lo que esperamos es que la gente haga una correcta mayordomía, lo tome como tiene que tomarlo, con el peso que le tiene que tomar, sea lo que sea. Escúchame, lo que te deleguen en la iglesia tienes que tomarlo como algo, que tienes que ejercer una mayordomía, aunque sea apretar un tornillo. Y a veces parece que nos tomamos en poco las cosas, pero tenemos que entender que cuando hay una delegación, tenemos que ejercer una mayordomía. Y el mayordomo no está controlado constantemente, como hemos visto. Se espera del mayordomo que maneje lo que le ha sido confiado como si el dueño lo estuviera manejando. O sea, en otras palabras, el mayordomo captura el corazón del dueño, captura el deseo, captura la intención, captura la motivación, captura los planes del dueño con respecto a lo que le ha sido confiado. ¿Amén? Por ejemplo, vamos a ver qué mayordomía específica tenía Pablo en referencia a esto de los dones. 1 Corintios 4:1, quiero completar el versículo, dice que todos nos consideren servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. O sea, había un don en la vida del apóstol Pablo y era un don de conocimiento revelado.
O sea, le eran revelados los misterios de Dios. Y la mayordomía de Pablo era sobre los misterios que Dios revelaba a su iglesia en ese momento. Como sabéis, ni siquiera Pablo anduvo con Jesús. Y a Pablo le fue revelado Cristo directamente. Él subió al tercer cielo, tuvo experiencias sobrenaturales y llegó hasta el punto de ser quizá el apóstol más influyente de su tiempo sin haber caminado con Jesús. Él tenía un don y era que Jesús le era revelado. Y él tenía que ejercer mayordomía sobre ese don y él lo hizo bien. Él fue fiel en su mayordomía. ¿Por qué? Porque se dedicó a escribir cartas, se dedicó a predicar, se dedicó a enseñar, se dedicó a establecer iglesias. ¿Te das cuenta? Él hizo una correcta mayordomía de su don, escribiendo cartas, exhortando, discipulando, predicando, enseñando, viajando, estableciendo iglesias. Pablo administró el don de Dios, del conocimiento revelado de la gracia de Dios a través de Jesucristo y lo hizo muy bien. Ahora, ¿eso se aplica a nosotros? ¿Tú qué crees? Sí. Claro que sí, Primera de Pedro 4:10, mira lo que dice. Quiero que te quedes con estas dos palabras. Mira cómo empieza. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice? Cada uno. Y quiero que escuches bien esas palabras. Di conmigo, cada uno. No dice cada pastor, ni cada ministro. No, dice cada uno. O sea, si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios reside en tu interior, entonces se te ha confiado un don o unos dones. Ahí está cada uno somos todos. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Esos dones son la habilidad de Dios que Él te da a ti para que vayas más allá de tu propia habilidad natural y puedas bendecir a otros. Y te pone en un área. Ahora, mira cómo sigue el texto. Cada uno, según el don, el carisma que ha recibido, ministrelo a los otros, no lo desperdicies. Te dice que lo ministres. ¿Sabes lo que quiere decir ministrar? Servir. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ministro que está tan desvirtuada por la política? Servidor. Alguien que sirve. O sea, el don, el carisma que ha recibido, ministralo a otros. No lo desperdicies. Como buenos administradores de la multiforme caris de Dios. ¿Qué es administrar? Mayordomía. ¿Verdad? O sea, vamos a leer otra vez. Cada uno, según el don que ha recibido, sírvalo a los demás como buen mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Amén. O sea, el administrador es un mayordomo. Y Dios dice, eres mayordomo. Escuchadme, cada uno de los que estamos aquí somos mayordomos de su habilidad. Somos mayordomos de su don o de sus dones. Tú y yo somos mayordomos. Y además dice que es multiforme, muchas formas, multiforme gracia, multiforme de muchas formas. Pedro está diciéndonos aquí que cada uno de nosotros tenemos un don, pero que el espectro de dones es multiforme. Es una multitud de dones. Y yo estoy anhelando ver cómo se manifiestan dones. Porque yo sé que Dios puede sorprendernos de tantas maneras. Joven, escúchame. Abre, open your mind. Dios tiene una multiforme gracia para que tú te expreses. Para que tú expreses el don, el talento, aquello que Dios te ha dado. Porque si tú lo haces, como te voy a decir ahora después, va a ser de una bendición tremenda. Cree, no te limites solo. Empieza a pensar qué se te da bien, porque no es casualidad que se te dé bien. ¿Qué te gusta? Porque no es casualidad que te gusta. Cuidado con la carne, que la carne también te engaña, ¿eh? Y hace que te guste cosas que no debes. Me refiero a eso, innato, que se te da bien. Y no es ver la tele, ni series de Netflix. Que no está mal, pero me entiendes, ¿verdad? Lo que quiero decir. O sea, tenemos muchos y diferentes dones. Por ejemplo, si miras mi cuerpo, yo tengo muchos
y diferentes miembros en mi cuerpo y cada miembro puede hacer una cosa que el otro miembro no puede hacer. Esto es algo maravilloso. Ni siquiera la mano izquierda puede hacer lo mismo que la mano derecha, por lo menos la mía. A lo mejor si eres zurdo, pero ningún miembro de mi cuerpo es capaz de hacer lo que hace otro miembro. Y tengo diferentes miembros en mi cuerpo. Y vuelvo a repetir algo que he dicho antes. Feliz es la persona que conoce su don y opera en él. Y miserable, infeliz es la persona que está intentando operar con el don de otro. Hay una historia que me gustó mucho, un testimonio que escuché hace 2 o 3 semanas, creo un mes más o menos. Y es un testimonio que me sorprendió porque resulta que había un empresario de la iglesia estadounidense, de Estados Unidos, una iglesia en Estados Unidos, que es un empresario que es diácono y es un fiel servidor también en su iglesia, un hombre fiel al Señor, lo que entendemos por fiel, ¿no? Asistir a la iglesia, estar ahí siempre. Y su pastor le pidió que compartiera la palabra el domingo. El domingo en 2 semanas me puedes predicar tú, traer el mensaje. Y este hombre se puso nervioso y tomó esas 2 semanas y se fue a un refugio suyo, una cabaña que tenía, dejó su familia y se fue a prepararse el mensaje. Y estuvo en oración y en ayuno 10 días, porque se puso nervioso, nunca había compartido, y el hombre pues se fue a buscar del Señor y claro, ya sabes tú cómo pasa, ¿no? Ahora, a veces tienes que prepararte el mensaje en 5 minutos, ¿no? Pero tenía tiempo y voy a prepararme el mensaje. Y el hombre ministró el mensaje a la iglesia, fue un mensaje correcto, pero un tiempo después estaba contándole, tuvo una reunión con su pastor y le dijo: pastor, la verdad es que estuve 10 días buscando del Señor, estuve 10 días en ayuno o en oración, pero sentí que no fue un gran mensaje. Y el pastor dijo: bueno, has bendecido a la iglesia, pero la verdad es que no ha sido un gran mensaje. Pero tengo que decirte algo, pastor, que me pasó algo increíble. ¿Qué pasó? Que el lunes llegué a mi empresa y de repente con mi staff y con mi equipo empecé a solucionar problemas. Tenía una claridad para ver nuevos mercados, tenía una claridad para hacer una... De repente se me ocurrieron unas ideas que hemos abierto 5 centros nuevos que hay en proyección, que creo que voy a duplicar mis ventas este año. ¡Wow! O sea, que lo que se multiplicó con esos 10 días de ayuno y de búsqueda del Señor fue su don, no el don de su pastor. ¿Me entiendes? Porque su don era ese, ser un empresario, ser alguien que genera economía para que el reino de Dios avance. Y ser fiel, claro que sí, y seguir creciendo en la iglesia. Pero él se dio cuenta que su don no era predicar, que ese era el don de su pastor. Y el estar en ayuno y buscando del Señor, buscando su presencia, hizo que ese don suyo se multiplicara. Y dice, me he hecho adicto a buscar al Señor, a conectarme al cielo para que Él siga dándome su gracia y yo poder desarrollar mi don. Lo más bonito es que este hombre pasó de tener una cadena de supermercados, creo, de unos 25 supermercados y ahora va ya por 350, ¿no? Está poniendo a funcionar su don. Amén. Y está sirviendo, está siendo de bendición para la iglesia. ¿Qué pasa si tienes un don para jugar al fútbol y no lo administras bien? Y resulta que tenías un don especial que podías llegar al Real Madrid. Menudo pedazo de diezmo, tío. Es que si tú tienes un corazón de verdad para el Señor, ¿te estás dando cuenta? Dios te ha hecho de una manera única. Única. Para hacer algo extraordinario. Y vuelvo a repetir algo que decía al principio. Muchas veces tenemos al león enjaulado. El león de la tribu de Judá. Está enjaulado, lo tenemos enjaulado en nuestro corazón, en nuestra propia vida, o lo tenemos enjaulado dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y necesitamos sacarlo afuera
Para que suceda lo extraordinario hay que sacarlo fuera. Aquí tienen que pasar cosas extraordinarias, claro que sí. Nos tenemos que fortalecer, nos tenemos que animar, nos tenemos que soltar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, pero el león tiene que rugir fuera. Amén. Y Él ha dado, nos ha llenado de dones, de multiforme gracia para alcanzar, para bendecir a la iglesia y para alcanzar la gran cosecha que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo nuevo que Dios quiere hacer con este ministerio. Yo quiero que tú te embaraces de que Dios tiene algo extraordinario contigo, que Dios quiere hacer algo, que te ha dotado, que te ha dado dones, que es su gracia sobre ti, que no es tuyo, pero es su gracia. Y ¿sabes? Vuelvo a repetirte, Dios te ama, pero si no estás administrando sus dones, no está agradado de ti. Y llegarás un día al tribunal de Cristo y te pondrás delante de Él. Vuelvo a repetir, no es el gran trono blanco. No estoy hablando de salvación. Todos los que recibimos al Señor vamos al cielo. Pero sí vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, de cómo hemos administrado todo el carisma, toda esa gracia que Él nos ha dado. Y ahí me gusta verlo como una graduación, María José. Que tú llegas allí y el Señor Jesús te va a dar matrícula de honor sobresaliente, notable, bien, y algunos un suficiente raspado. De eso decían, anda, tira para adentro que ha aprobado con un 4,5. Multiforme gracia, muchos miembros, cada uno en su lugar, cada uno funcionando como tiene que funcionar. ¿Habéis visto la historia de este hombre? Su don no era predicar, pero su don era ser un empresario. Dios le había dado la gracia para ser un empresario. ¿Tú te imaginas que hoy, por ejemplo, si hubiera levantado, como decía el otro día en Orihuela, si hubiera levantado mi mano hubiera levantado y hubiera empezado a decirle a mi boca, Boca, tú hablas ya mucho, llevas muchos años predicando, hoy voy a predicar yo en Murcia. Y ya está aquí mi mano, hola, ¿cómo estáis? Es ridículo, ¿verdad? Pues así de ridículo es cuando intentamos movernos en el don de otro. Es igual. Así que es tan importante que entiendas cuál es tu don. Y no solamente que entiendas cuál es tu don, sino que lo administres bien. Mira la actitud de Pablo, por ejemplo. La actitud que él tenía respecto a su don. Y es tan importante esto. Mira lo que dice 1 Corintios 9:16. Mira. Pues si anuncio, fíjate Pablo, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí, ¿qué dice? Ay, es que no es que me pisa el pie, es para que te despiertes. Dice, ay de mí, si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión, o sea, la mayordomía, me ha sido encomendada. Esto es tremendo. Ahora, fíjate lo que dice Pablo ahí, porque dice, si yo no uso mi don, que es el de predicar lo que me ha sido revelado, si yo no lo uso, que dice, ¿ay de qué? ¡Ay de mí! Ahora, yo quiero que vean lo que significa esa palabra ay. Ay. Digo conmigo, ay, ay, ay. En griego es la palabra guay. ¿Cómo es? O guay. Guay. O sea, Pablo dijo, guay de mí, ¿no? Que quiere decir desastre, horror. En el diccionario en griego, amplificado, dice, es la unión de dolor e indignación. Cada aparición de esta palabra en la Biblia implica un muy serio y aterrador juicio. Ahora, no te pongas a temblar, ¿vale? Tranquilo. Relájate. Esto no va sobre tu habilidad. Ten en cuenta que esto va sobre la habilidad de Dios en tu vida. Se trata de ti administrando lo que Dios te ha dado. Administrando bien el don y el talento que Dios te ha dado. Ahora, lo que Pablo hace es como maldecir su propia vida, como diciendo, que venga el desastre y el horror a mí, si yo no predico, si yo no cumplo, si yo no pongo a funcionar el don que me ha sido dado. Es como que se está él maldiciendo a sí mismo. Y es serio, escúchame, es serio.
De verdad, yo quiero activarte, yo quiero animarte a que actives eso que es tan precioso que Dios ha puesto en tu vida, porque es serio. Esto es serio. El don de Dios en nuestra vida es una responsabilidad, tenemos una mayordomía, no podemos descuidarlo. No descuides el don. Porque si no haces una buena mayordomía de tu don, Dios le va a encomendar el don a otro. Y un día darás cuenta por ello. Sí. Escúchame, si yo me hubiera empeñado en decir no puedo, y no llego a la conclusión de que necesito su gracia, yo no estaría aquí hoy. Estaría ahí, quizás sentado, porque mi Cristo no me lo iba a dejar, pero no estaría aquí, pero estoy seguro que otro habría. Porque si tú no haces una buena mayordomía de tu don, Dios se lo va a entregar a otro. Tú puedes decir como Pablo, ay de mí si no uso bien el don que tú me has dado, Señor. Ay de mí. Escucha, Dios, como he dicho antes, no te oculta los dones. Él no oculta los dones. Yo sé que muchos estáis pensando, quizás, ¿cuál es mi don, Señor? Y mucho, sobre todo, pasa con los jóvenes, ¿no? Quieren descubrir ese don, ¿no? Y Él no te lo está ocultando. Él solamente está esperando que los busques. Él quiere que busques su rostro. Él no quiere que tú descubras tus dones de una forma independiente de Él. Él quiere que tú sepas y que dependas de Él para hallar tus dones y para operar en ellos. Y Pablo entendía el valor del don que Dios le había confiado. Entendía muy bien, él sabía que si él descuidaba su don, iban a sufrir pérdida otros. Porque esto es muy importante. El don no era para Pablo, sino para aquellos a los cuales él había sido enviado. Y déjame decirte algo, el don no es tuyo y tampoco es únicamente para ti. Me da mucha pena que muchas veces al don le pongamos el copyright, porque no es nuestro, es de Dios. Por ejemplo, si tú me miras a mí o miras al pastor Juan Carlos o a cualquiera de los pastores de aquí, ese don de pastorear, de comunicar, no es para nosotros, es para vosotros. O sea, no es para mí, es para ti. Ese es el don que Dios te ha dado, es para servir, para ministrarlo. Tu don en tu vida no es para ti, es para aquellos a los que fuiste enviado. Ahora volvamos con Pablo. Mira, esto es tremendo, ya para terminar. Si miras el don de Pablo, el del pastor Juan Carlos, el de Israel, de los pastores de la casa o otros pastores, y miras el don de cualquier otro pastor y el de Pablo, tú puedes ver que es muy similar, ¿verdad? Es parecido, salvando muchísimo las distancias, pero enseñamos, predicamos, comunicamos. Pero el don que quizá tú tienes, quizá puede parecer no tan aparente. Quizá no está tan expuesto como el nuestro, los que nos toca estar aquí arriba, como he dicho antes. Pero cuando yo voy a la Biblia descubro algo poderoso. Esto es tremendo. Mira 1 Corintios 12:22 lo que dice. Dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad, dice el apóstol Pablo, son las más necesarias. Esto es tremendo. O sea, los dones que no son notorios, esos dones que quizá no están expuestos, son los que Dios les da una mayor importancia. Esto es tremendo. Es increíble. Y a veces le damos tanta importancia a los dones visibles, pero resulta que Dios no le da tanta importancia, sino que le da más importancia a los que no son visibles. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, una persona puede vivir sin la capacidad de hablar, sin lengua. ¿Se puede vivir sin lengua o no? Sí. ¿Por qué? Porque puedes comunicarte con el idioma de gestos, puedes comunicarte con el idioma de las señas, te puedes comunicar al fin y al cabo. Una persona también puede vivir sin una pierna, ¿o no? Incluso sin las dos. Incluso puede vivir sin ojos.
Y se puede vivir sin pelo, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que viva sin pelo? David, ¿se puede? Sí. Amén, levanta las manos. Se puede vivir sin pelo. Pero escúchame, una persona no puede vivir sin hígado, sin pulmones, sin corazón. Ahora, por ejemplo, la voz recibe atención. Qué hermosa voz tienes, ¿verdad, Ana? Belén, qué hermosa voz tienes. Tiene una hermosa voz, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O yo veo a mi mujer y digo, qué bonitas piernas tienes, cariño. Por no decir otra cosa, ¿no? Pero eso es cosas mías. O qué ojazos tienes. O qué pelazo tienes, ¿no? Pero ¿quién se acerca a Jonathan y le dice, Jonathan, qué hígado más bonito, color vino tiene? Oye, tiene un hígado precioso. O he visto que tiene unos riñones. ¿Qué riñones más bonitos tiene? De verdad. Nadie dice eso. Es una parte que no está expuesta, pero aún así es más importante que los ojos, más importante que las piernas, más importante que el pelo, más importante que la lengua. Y así pasa exactamente igual con los dones en el cuerpo de Cristo. Y esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice Dios, lo dice la Biblia, lo está diciendo el apóstol Pablo. Los dones que no son notorios son más valiosos que los que sí son. Y a lo mejor tú tienes la capacidad para ser alguien que inventa algo, tienes la capacidad para ser un empresario y desarrollarte, tienes la capacidad para ser, no sé, un futbolista, lo que sea. Y estás frustrado en tu vida porque estás esperando que a lo mejor alguna vez puedas ser algo aquí, pero no puedes porque no es tu capacidad ni es tu don. Y estás impidiendo que Dios, con su gracia, desarrolle todo lo potencial extraordinario que quiere desarrollar con tu vida y que va a bendecir al cuerpo de Cristo. No sé si me capta. Vuelvo a repetir, hay más carisma aquí que aquí. Y esto es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo que tiene que funcionar. Cada uno en su posición, cada miembro haciendo lo que ha sido llamado y para lo que ha sido dotado. Y vuelvo a repetir, es un infeliz la persona que está intentando operar en el don que no es el suyo. Y no solamente eso, sino que está mermando, porque el don no es para él. El don es para aquellos que ha sido enviado. Yo quiero que tú te apasiones con esto. Que veas que quiero que se quiten ya los tabús de los frustramientos en este lugar y en todo lugar. Y quiero predicar esto. Dios te ha hecho único, única. Y eras un desfavorecido. Estabas fuera del favor de Dios, atado por el mundo, pero Dios te ha hecho libre y te ha empoderado con su gracia. Para que tú desarrolles ese carisma que Dios te ha dado. Sea cual sea. Porque es necesario para el cuerpo de Cristo y para que las almas se conviertan. Amén. El ejemplo lo tienes en Radio y Televisión Vida. ¿Qué crees que son más importantes? ¿Nosotros, los que estamos siempre en los micros? ¿O aquellos que han entendido que su llamado y uno de sus dones puede ser estar ahí? Porque un día cuando lleguen arriba al cielo van a decir, ¿sabes? Esta mujer que se convirtió está a tu cuenta, Amparo. ¿Y yo? Si yo no la conozco. Sí, pero tú pusiste tu don y contribuiste. Hiciste posible 10 minutos de radio y esta mujer se convirtió en esos 10 minutos. ¿Quién sabe? ¿Me estás entendiendo? Eso es un ejemplo, pero es una nimiedad de lo que puedes llegar a ser si te mueves en ese carisma que Dios te ha dado. Así que ese don es muy valioso. No sé cuál es. Si quieres, juntos lo intentamos descubrir, pero es muy valioso. Y si tú no ves tu don como algo valioso, lo vas a descuidar. Si no lo ves como algo realmente valioso, lo descuidas. Y sabes que no vas a operar en él. Y al no operar en él van a sufrir personas a quien Dios te ha enviado para edificarlos y para servirles, para ministrarlos. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con algo muy importante. Di conmigo,
A ver, como la potencia sin control no sirve de nada. Parece un anuncio, ¿no? De neumático. Escúchame bien algo. ¿Recuerda la figura de David, el rey David? David fue llevado a palacio por algo. ¿Sabes por qué? Fue el don. Él sabía tañer, sabía tocar. Fue el don de David lo que le llevó a palacio, pero fue el carácter lo que le hizo permanecer. La potencia sin control no sirve de nada. O sea, el don llevó a David a palacio, pero fue el carácter el que le hizo aguantar a Saúl. Y lo que posteriormente le llevó a reinar sobre Israel. Porque menudo era Saúl, ¿verdad? El don de saber tocar. Cuando Saúl tenía esos episodios donde venía un espíritu que lo atormentaba, él preguntó, ¿alguien sabe tañer? ¿Alguien sabe tocar? Y todos pensaron en el hijo de Isaí, que era de buena presencia y que era un buen músico. Por eso la gente sabía que sabía tocar. Y estaba administrando su don. Y fue el don lo que llevó a David a palacio, pero fue el carácter lo que le hizo permanecer. Porque escúchame bien algo, el don sin carácter deja de ser gracia y se convierte en desgracia. La gracia, escucha bien esto, la gracia nos empodera. Y ese empoderamiento viene con unos dones, esas habilidades de las que estamos hablando, especiales, que cada uno tenemos. Pero también es necesario que entiendas que la gracia viene con algo muy importante que se llama fruto del Espíritu. Y ahí está el carácter que tú necesitas para edificar tus dones y para tener esa vida extraordinaria. Porque tú puedes tener muchos dones, pero si no tienes carácter, no va a ser de edificación, ni siquiera va a ser extraordinario. ¿Por qué? La gracia nos da la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza, que es la vida del Espíritu, tiene un fruto. Se llama fruto del Espíritu. Y ese es el carácter sobre el cual tienen que edificarse y manifestarse nuestros dones para poder ser verdaderamente extraordinarios. Ahora, te lo voy a poner en ejemplo. Tú te imaginas un pastor que tiene la gracia o tiene el don, que tiene el don de comunicar, de predicar, de enseñar, pero resulta que no tiene amor, que no tiene paciencia, que no tiene humildad, que no tiene dominio propio, que no tiene gozo. Su don se convierte en una desgracia para los demás. Porque la potencia sin control no sirve. Tu don tiene que estar bajo la base del carácter. Y la gracia, ese paquete maravilloso, te da salvación, te da perdón infinito, pero te da la naturaleza de Dios, que es el carácter de Dios. Y ese carácter es el cimiento sobre el cual se tiene que apoyar tu don, porque tu don tiene que pasar por la cruz para resucitar en el Espíritu. Lo que hace extraordinario tu don es el fruto del Espíritu en ti. He puesto un ejemplo en la primera reunión. Por ejemplo, hablando, yo nací con ese don de no sé por qué, de liderar. O sea, desde pequeño en el colegio me cogían de delegado del colegio, hacíamos los campeonatos y siempre era el capitán. En el club de ciclismo igual, siempre era la persona que me daban la voz a mí. Y era algo que yo... Es innato, nací con eso. La gente te sigue, no sabes por qué, es un carisma. ¿Ok? Pero yo me he tirado muchos años usando, incluso profesionalmente, liderando equipos de venta y todo eso, usando eso para mí mismo. Usando eso para el mal en muchas ocasiones. Porque recuerdo, por ejemplo, era siempre el que iniciaba el lío.
cuando éramos jóvenes y en las pandillas, y todos me seguían y luego había un problema gordo, porque yo estaba utilizando ese don innato, lo estaba utilizando mal o para mi propio bien. Pero cuando yo nazco de nuevo y empiezo a crecer en el carácter de Dios, hay una transformación en mi vida y es esa consagración de mi don. Para yo poder liderar en el reino de Dios, tengo que morir a mi manera de hacer las cosas. Tengo que morir a mis intenciones. Tengo que morir a mis propias motivaciones para que ese don que era innato se transforme en una bendición. Y para eso Dios tiene que tratar nuestro carácter. Tiene que pulverizarnos. Tenemos que morir nosotros. Tenemos que pasar por la cruz. Todos esos dones que tienes, todos esos talentos tienes que crucificarlos porque Dios los va a resucitar con su gracia. Los resucita con su gracia, que es su espíritu en ti, que es su naturaleza en ti. Y entonces tú donde estés vas a ser amor, vas a reflejar paz. No solamente un don que va a ser algo extraordinario y maravilloso, sino que va a haber amor en ti, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio, humildad, mansedumbre. Y entonces va a ser extraordinario. Amén. Gloria a Dios. Empoderados para una vida extraordinaria. Para lo extraordinario. Ponte de pie, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Lo hemos cantado, Señor, hoy. Tu gracia es una gracia sublime. Yo diría, como dice nuestro pastor, a veces es una gracia escandalosa. Porque esa gracia nos ha salvado. Nos ha redimido cuando estábamos perdidos y sin esperanza. Esa gracia ha perdonado nuestros pecados con la sangre de Cristo. Él nos ha lavado de nuestros pecados, pero también nos ha empoderado. Porque la gracia viene con el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, que es tu mente, que es tu propio espíritu creador, que tiene una multiforme gracia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo estoy como Pablo. Ay de mí, Señor, si no pongo a trabajar mis dones. Ay de mí, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Jesús, con la mayor nota posible. Que no nos sorprendamos ahí en ese día, sino que podamos recibir halagos. Dice que la parábola de los talentos, que tú llenaste de elogios a la que multiplicó por dos, a la persona que multiplicó por dos. Y queremos vivir, Señor, con todo eso que tú nos has dado, siendo fieles y multiplicando, Señor, poniéndolo a funcionar. Porque si lo hacemos vamos a ver cosas extraordinarias. Vamos a ver cosas extraordinarias en nuestro propio crecimiento, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Vamos a ver cosas extraordinarias. Algo nuevo está comenzando, ¿lo percibes? Amén, vamos a por ello. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Gracias, Padre.